¿Qué es lo peor que has visto en el trabajo? Trabajé en una oficina de terapia. Una de nuestras jóvenes clientas era una chica trans, la madre no tenía la custodia debido a un historial de abuso, pero aún tenía derechos parentales y seguía siendo responsable financieramente. Tuve que llamarla para intentar cobrar un saldo una vez. La madre se negó a referirse a la chica por su nombre, llamándola solo la niña. Estaba decidida a no pagar la factura porque no estaba de acuerdo con que la niña recibiera terapia. Más tarde supe que esta mujer se negaba a renunciar a sus derechos parentales y haría todo lo posible para hacer la vida de esta pobre chica más difícil. Interfería en cuestiones escolares y médicas solo porque podía. No puedo imaginar ser tan odiosa que, en lugar de dejar ir a tu hija a quien claramente no te agrada, decides quedarte en su vida solo para arruinarla. Vi a un hombre arder tan gravemente que murió de complicaciones al día siguiente. Operábamos grandes cortadoras de césped de montar para un sistema escolar público. Su máquina tenía una línea de combustible defectuosa, y sus ropas estaban, sin que él lo supiera, empapándose de gasolina hasta que el calor del sistema de escape encendió el gas, envolviéndolo a él y a la cortadora en una inmensa llama. Estábamos cerca de un acceso a agua potable, pero no teníamos extintor. Se intentó apagar las llamas enrollándolo, pero tenía tanto combustible en él que no sirvió de mucho. Sin mencionar el dolor y el pánico que probablemente estaba sintiendo. Nuestros esfuerzos iniciales para apagar el fuego en él no hicieron mucho hasta que, supongo, el gas se quemó. Justo después, cualquier cosa que pudiera absorber agua como toallas, ropa de repuesto del taller, nuestra propia ropa la empapamos en agua y la pusimos sobre él. El profesionalismo y la rapidez que vi en la ambulancia, la policía y los bomberos fue nada menos que asombroso. Puedo ver cómo muchos pueden idolatrarlos como héroes después de un desastre. En ese momento, realmente creía que él estaría bien, pero a pesar de sus esfuerzos, no lo logró. Eso fue probablemente lo peor que he visto objetivamente, aunque no me atormenta ni causa trauma. Pero fue un recordatorio inolvidable de respetar el peligro de mi trabajo y nunca subestimar la velocidad del fuego. Para quienes tengan curiosidad, hubo una demanda que se resolvió por una cantidad desconocida con la familia. Actualmente no trabajo allí, pero lo hice durante 3 veranos mientras estaba en la universidad hace algunos años. Para la prevención, cambiaron todas las cortadoras a diésel, que no se incendian en circunstancias similares. También requieren que se realice un chequeo de seguridad y una inspección visual de todo el equipo, los cuales deben ser registrados diariamente. Un accidente horrible donde ningún individuo es responsable, pero uno que trágicamente podría haberse evitado. Trabajador de mantenimiento general en un centro de vida asistida. Recibo una llamada de mi jefe por el walkie para llevar equipo de protección personal completo, con careta, botitas y guantes a la habitación número 7. Esto fue antes del COVID, así que era algo fuera de lo común. Un tipo rico se había mudado directamente de rehabilitación después de que su esposa lo dejara, tenía unos 50 años y era un alcohólico atroz. Había contrabandeado licor la noche anterior y estaba completamente embriagado. Estoy hablando de que estaba tirado en el suelo desnudo, cubierto de pies a cabeza con una mezcla negra, pegajosa, sanguinolenta y vómito. Tenía heridas tan graves que sus heces eran como lodo negro. El olor impregnaba los pasillos y podía notarse desde el extremo opuesto del centro. Básicamente, estaba haciendo ángeles de nieve y breakdance en su propio vómito y excremento, tenía mechones literales en el cabello. También era violento y combativo. ¿Cómo no llamamos a una ambulancia? Es un misterio para mí. Yo y otros 2 compañeros de mantenimiento tuvimos que meterlo a la ducha y contenerlo mientras una asistente lo limpiaba. El olor que nunca olvidaré, casi me desmayé de tener que esforzarme físicamente tanto tiempo mientras mantenía la respiración. Además, había subido la calefacción y la habitación estaba a 32 grados Celsius. Se esperaba que yo lidiara con ese desastre mientras ganaba malditos $14 la hora. También tuve que limpiar las paredes, el suelo y la cama después. Mi vida apesta. En un momento más ligero en el trabajo, el esposo de una de mis compañeras entró de repente, seguido de cerca por 2 policías. Estaban allí para informarle que uno de sus hijos había muerto en un accidente automovilístico, sin embargo, no llegaron tan lejos antes de que ella se diera cuenta de por qué estaban allí.
El grito de dolor absoluto y desgarrador que ella emitió en ese momento permanecerá conmigo para siempre. Una mujer que era conserje en mi edificio tuvo un aneurisma, pero murió mientras realizaba la resucitación cardiopulmonar. Me llené la boca de sangre porque sus pulmones se inundaron. Esto fue antes de que el uso de equipos de protección personal, EPP, para la RCP se volviera común. Una grúa de aparejo con capacidad para 5 toneladas se desprendió de una columna y golpeó a un compañero de trabajo en la cabeza. Sobrevivió, pero nunca pudo volver a trabajar. La empresa de instalación había utilizado pernos sobreapretados para instalar la grúa. Hay una razón por la que se utilizan nuevos componentes y especificaciones de torque específicas en aplicaciones de alta carga. No, la grúa no estaba sobrecargada. Pero lo peor fue cuando era adolescente y, sin querer, ayudaba a mi papá a pintar un tanque de acero en condiciones que se considerarían un espacio confinado. Tenía una cita programada y no tenía en absoluto conceptuado el peligro en el que estaba él. Fui a cambiarme en el baño para ir a mi cita, y al regresar, lo encontré desmayado dentro del tanque. Tuve que sacarlo del tanque y llevarlo afuera. Afortunadamente, recuperó el conocimiento y estaba bien. También tuve la suerte de que mi mamá le dio una bofetada en la cara por no explicar eficazmente por qué yo estaba allí. El viejo era un tipo ferozmente inteligente y fuerte, pero tenía las habilidades comunicativas de un niño de 12 años. Estaba realizando trabajo de demolición como temporal en una escuela que estaba siendo renovada. Había una ligera lluvia esa mañana, así que era un poco agradable porque el polvo era manejable. Estaba empujando una carretilla hacia un montón de escombros cuando un cargador tocó una línea de energía y provocó un cortocircuito que apagó el motor. Hubo un gran destello azul y todos miramos hacia allá mientras el conductor abría la puerta y pisaba un charco, explotando en una enorme bola de fuego y chispas. Estuvo muerto más rápido de lo que se pensó, y todos recibimos la orden de irnos a casa con el pago completo por el día. Olía terrible. Años después, era técnico de puertas de garaje y estaba en una llamada de servicio por un resorte de torsión roto. Había una franja de sangre y vísceras sobre la puerta donde el propietario había intentado reemplazar su propio resorte. Esto fue antes de que el internet estuviera ampliamente disponible. Usó un juego de llaves para quitar el soporte central del resorte sin darse cuenta de que tenía 2 resortes. Una vez que los tornillos se soltaron lo suficiente, el resorte giró, desgarrándole la mano derecha y el antebrazo. Le salvaron la mano, pero el desastre estaba allí y tuve que lidiar con sangre, piel y carne por todos lados. Él me estaba mirando y describiendo todo mientras trabajaba. Trabajaba en una farmacia. En ese momento, llevaba menos de un año en el puesto y estaba ayudando a una de las pacientes, una mujer mayor de unos 80 años que, según recuerdo, también tenía demencia. Mientras revisaba los medicamentos con ella y su esposo, de repente ella se encorvó con acento agudo sobre el mostrador y no se movía. Me quedé pensando, ¿qué acaba de pasar? ¿Esta señora acaba de morirse ante mí? Por suerte, seguía respirando, solo que estaba inconsciente. Calmadamente, llamé al farmacéutico para que la ayudara mientras marcaba el 911, a pesar de que el esposo decía que solo estaba cansada porque habían estado caminando todo el día y no quería que llamáramos al 911. Llegan los bomberos y la ambulancia. Finalmente, ella reacciona. La hemos sentado en una silla y le llevamos un poco de agua mientras los paramédicos la revisan. El esposo no estaba contento de que los llamáramos y ellos se niegan a entrar en la ambulancia. Ella actúa completamente normal y coqueta con los bomberos, y al final ellos dicen que al menos la dejen salir con ellos y la acompañan mientras ella les coquetea. Me quedé atónita al observar esta situación. Fui salvavidas principal durante 5 años. Salvé a personas de ahogarse y atendí un montón de lesiones. Sin embargo, lo más aterrador que me ocurrió fue una noche aleatoria en la piscina techada durante la hora de nado libre. Un chico de 15 años se lanzó desde el trampolín, se golpeó la cabeza contra el fondo de la piscina y quedó inconsciente. Solo estábamos yo y uno de los salvavidas, pero simplemente hicimos lo que nos habían enseñado. Despejamos la piscina, hicimos que alguien llamara al 911, bajamos y realizamos un rescate en aguas profundas para la columna vertebral, sacamos al chico y, afortunadamente, recuperó la conciencia. Lo enviamos al hospital para que le atendieran la cabeza y lo evaluaran.
Unos meses después, ese mismo chico estaba sentado en mi curso de salvavidas. Yo también era instructor certificado, y se convirtió en un compañero de trabajo y amigo cara sonriente. No fue en mi trabajo, pero una vez llamé a mi hermano justo cuando estaba a punto de salir de su oficina en Seattle. Un compañero que estaba entrando le dijo: «Oye, ten cuidado, hay un tipo en el techo al otro lado de la calle que podría saltar». Mi hermano salió por la puerta y pidió que lo llamara de vuelta. Resulta que el tipo saltó y mi hermano vio los restos. Coincidentemente, el que saltó resultó ser un amigo del novio de uno de sus compañeros en ese momento. Ex militar, así que he visto todo tipo de cosas. Sin embargo, el barco en el que estaba en los astilleros. Había andamios subiendo por la cubierta para que los trabajadores pudieran hacer algunos trabajos. En ese momento, estaba trabajando como maestro de armas y recibí una llamada de emergencia pidiendo que subiera allí debido a un accidente. Un trabajador había caído del andamio. No estoy seguro de cuán lejos cayó, pero supongo que su cuerpo fue como un juego de pachinko rebotando contra las vigas metálicas en el camino hacia abajo. Cuando llegué allí, noté que un montón de personas estaban de pie alrededor de él. Inmediatamente me conecté y sugerí que el personal médico y una ambulancia llegaran de inmediato. El tipo estaba consciente, pero no se movía. Alejé a todos y tuve que seguir diciéndoles que se mantuvieran atrás. Me arrodillé junto a él y le hice saber que la ayuda estaba en camino. En ese momento, estábamos en el estado de Washington y hacía frío. Debía ser aún más frío en esa cubierta. Pude ver que estaba en estado de shock, así que me quité la chaqueta y se la puse encima. Seguí hablando con él e intenté mantener a todos los demás a unos 3 o 4 metros de distancia. El tipo necesitaba aire y esos idiotas solo iban a retrasar la llegada del personal médico. Recuerdo que después de ponerle la chaqueta, él dijo: «Gracias». También recuerdo que sus ojos estaban muy vidriosos. Pienso que recordé ese día que cuando alguien está en estado de shock, hay que mantener a la gente alejada y tratar de mantenerlo caliente. Aunque fue hace mucho tiempo, así que podría estar equivocado. En ese momento era E5 y unos segundos después de que llegó el personal médico, la E6 imbécil que estaba a cargo de turno comenzó a gritarme y preguntando por qué no había tomado declaraciones de los testigos. Le respondí con poca amabilidad y le dije que estaba ocupado manteniendo a este tipo consciente, despierto y caliente. Ella podía ir a conseguir las malditas declaraciones de los testigos. He publicado esto antes, pero encontré 3 cuerpos sin vida en el trabajo en el que estuve después de la universidad. Los primeros 2 fueron impactantes, pero no sorprendentes. Eran personas mayores y, al estar en una situación de hogar de paso, habían tenido vidas difíciles. Uno murió de insuficiencia cardíaca y el otro de paro respiratorio. Ambos me afectaron durante un par de días. El tercero todavía me da pesadillas. Ella había estado muerta en una habitación sin aire acondicionado durante 3 días. Las contracciones post-mortem la habían encogido en una bola, con su rostro orientado hacia la puerta, así que cuando la abrí, me estaba mirando sin ojos en sus cuencas, y había comenzado a digerirse a sí misma, causando una sustancia negra que atravesó la cama, el somier y el armazón de la cama, creando un charco que llegaba hasta la puerta. Renuncié a ese trabajo aproximadamente 6 semanas después. Eso fue hace 20 años. Aún a veces la veo en mis pesadillas. Estuve a cargo de ayudar a finalizar ventas de bienes de personas que habían fallecido. Me dijeron que habría personas allí para ayudar a clasificar qué pertenencias personales permanecerían dentro de la familia y cuáles se venderían tal como estaban. Sin saberlo, descubrí que habría una visita familiar durante ese mismo periodo en el que debía ayudar y, durante ese tiempo, se repartieron notas adhesivas a ciertas personas y se les pidió que dejaran sus nombres en las cosas que deseaban. Después de que todo fue etiquetado, fue esencialmente una subasta de compasión sobre por qué deberían quedarse con un artículo específico. Yo era el desafortunado que tenía que organizar todo. Mucho de cartas escritas a mano, fotos, pinturas y chucherías que obviamente no significaban nada para ellos fueron desechados o tirados a la basura. Trabajaba en un estadio de fútbol americano haciendo seguridad, pero siempre era el primero en llegar a las emergencias. Un día estaba trabajando en la zona y recibí una llamada sobre una pelea.
Al llegar, vi a un hombre en el suelo, sangrando de la cabeza porque lo habían golpeado contra los escalones. La policía arrestó al otro hombre, y su novia estaba fuera de sí, llorando y gritando. Cuando lo subimos a la tabla de inmovilización porque había perdido el conocimiento, él despertó y comenzó a golpear. Tuve que calmarlo y decirle que acaba de recibir una golpiza y que tenía un enorme bulto en la cabeza, que no se moviera, que los servicios de emergencia se encargarían de él. Trabajo en salud mental comunitaria, específicamente en visitas domiciliarias. Creo que he visto lo peor que una persona puede hacerle a sí misma de casi todas las maneras posibles, en cualquier circunstancia. No es bonito, y a veces es como entrar en una escena de crimen de un asesino en serie, pero no cambiaría mi trabajo por nada en este mundo. Sí, es estresante, mentalmente agotador, y ves cosas muy impactantes, pero estas personas no tienen a nadie más, y si puedo ser esa única persona para ellas, entonces eso es suficiente para mí. Esta anciana entró a la tienda de comestibles donde solía trabajar. Ella había estado enferma y definitivamente se notaba, y mientras terminaba de cobrar sus compras, comenzó a tambalearse antes de desplomarse al suelo, golpeándose la cabeza contra el mostrador en su caída. No había sangre ni nada, pero aún así me sorprendió un poco y me quedé paralizado como un idiota mientras un compañero corría a ayudarla. Un amigo mío estaba bajando de un remolque en un montacargas de pie cuando el conductor se retiró rápidamente. No se suponía que debíamos usar los montacargas de pie para cargar el remolque, pero el montacargas sentado estaba en uso en ese momento. El conductor había estado viniendo a nuestro sitio durante años y nunca se le había permitido tocar el bloqueo del muelle o las cuñas de las ruedas. Sin embargo, por alguna razón esa mañana, el conductor desbloqueó su remolque, retiró las cuñas de las llantas y comenzó a retirar justo cuando mi amigo estaba saliendo del remolque. El montacargas cayó sobre él, aplastando ambas caderas y un brazo. El reloj de su otro brazo quedó enganchado en la parte superior del muelle y le desgarró la piel hasta el codo. Sobrevivió, pero era un artista increíble y tuvieron que fusionar la mayoría de sus dedos juntos, así que nunca pudo volver al mismo nivel. Tengo una torre de computadora que él hizo para mí antes del accidente. Tiene al increíble Hulk de un lado con pelo rubio y bigote, vestido como Hulk Hogan rompiendo su camiseta. El otro lado es la cosa con una peluca rubia y una bata morada brillante como la de Ric Flair. Cada uno tiene un collar de perro en el cuello atado al otro como si estuvieran a punto de tener una pelea. Solía realizar pruebas de sustancias ilícitas en orina después de llevar a cabo entrevistas. Estaba haciendo una prueba de sustancias ilícitas y el chico salió del cubículo del baño con líquido por todo el frente de su pecho. Le dije, está bien, amigo, confiesa. ¿Intentaste hacer trampa? Él respondió, no. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque esta muestra está fría y tienes lo que parece ser orina por todo tu pecho. Finalmente, terminó admitiendo que había intentado usar la orina de su hermanito y que mientras la vertía, se le derramó todo por el frente del pecho. Fue muy gracioso. Era mi primer mes trabajando en la empresa de mi familia. Tenía alrededor de 17 años. Esa mañana vi en las noticias un accidente en el que una bebé de 6 meses casi muere. Sus padres fueron muy irresponsables y no la pusieron en el asiento para bebés, creo que ni siquiera tenían uno. Los doctores dijeron en las noticias que iba a necesitar oxígeno durante varios meses como consecuencia del accidente. De hecho, la bebé sí necesitaba el oxígeno. Nosotros íbamos a proporcionárselo. Era martes, creo. Llamaron por la mañana y nosotros instalamos todo esa tarde. Los padres llamaron de nuevo el jueves por la tarde y la bebé había fallecido. Fue devastador para todos nosotros. Trabajo en un hotel y lo peor que he visto fue una noche en la que recibí una llamada de un huésped pidiéndome que subiera porque su novia no quería dejar el hotel y él quería hacer el check-out. El check-out era a las 11 de la mañana y eran las 6 de la mañana, así que tenía tiempo de sobra antes de irse. De todos modos, subí y llamé a la puerta. El tipo estaba completamente asustado, como si estuviera en el baño con apariencia de haber tenido un colapso mental, y yo me acerqué a la cama y ahí estaba su novia mirándome. Desnuda, como, por favor, ponte ropa. Nunca volví a subir por un huésped. Solía trabajar en un Walgreens.
Una noche, un hombre sin hogar que había sido agredido llegó tambaleándose a la sección de primeros auxilios en la parte de atrás y trató de conseguir algunos vendajes, pero estaba perdiendo el conocimiento y volvió a la parte de enfrente. Durante todo ese tiempo, estaba derramando sangre de su cuello por todo el suelo. Alguien le había cortado el cuello profundamente desde debajo de cada oreja hasta el otro lado. Lo llevamos afuera e intentamos aplicar toallas de papel a la herida para detener el sangrado. No quería hablar. La ambulancia tardó 3 horas en llegar y ellos también apenas lograron que hablara. Había mucha sangre en la tienda. Básicamente, era un zombie. Tenía 21 años y trabajaba en un centro de llamadas en el centro de Minneapolis. Tenía un escritorio frente a la ventana y, en medio de una llamada, noté a una chica que salió de una ventana en el piso 20 del edificio de apartamentos adyacente al nuestro. Sentí que demoró mucho más en caer al suelo, como si lo estuviera viendo en cámara lenta. Los cuerpos no se ven como cuerpos después de una caída así. Además, cuando tenía 12 años, viajando en la camioneta de la familia, vi a una mujer en una camioneta al lado de nosotros sufrir una convulsión, luego chocar contra uno de esos postes de luz de acero muy gruesos. O la cinturón de seguridad falló o ella no lo llevaba puesto porque salió volando a través del parabrisas y chocó contra el poste. Lo que realmente se me quedó grabado fue que un tipo casualmente pasaba por ahí cuando sucedió. Se detuvo, pero no para ayudar, solo sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.